¿Qué tal, amigos? Turín, en el Piamonte italiano, va a ser el lugar de salida de esta nueva y apasionante edición del Giro de Italia que se promete ilusionante, porque no nos vamos a engañar, por mucho que los italianos estén echando en falta a sus grandes ídolos y a sus grandes estrellas, por mucho que la carrera haya bebido en el acervo de una tradición fantástica y de una serie de corredores espectaculares como dio el ciclismo italiano, el Giro está por encima de los nombres propios y al Giro le reviste de magia y de mística ese recorrido, esa tradición, ese fervor popular, ese tifo inquebrantable que se muestra desde el primero hasta el último día de la carrera. Y después los detalles que la propia carrera en sí, que es santo y seña, que es una marca registrada, tiene con todo aquello que contribuye a formar un poco la magia del país trasalpino, ¿no? La tradición y la historia de un país rico en eventos, en personajes, en acontecimientos históricos. Y no todos tan bonitos, ¿no? Como por ejemplo aquel que hace 75 años provocó la muerte, el accidente de tráfico aéreo que provocó la muerte del Grande Torino y que, cumpliéndose esa fecha tan señalada, quiere tener en el recuerdo la organización de la carrera. Sale de Turín, en el Piamonte, y rinde homenaje a los héroes del Grande Torino, que bueno, para muchos aficionados es una historia sobradamente conocida, para otros no tanto, ¿no? Un equipo que había sido campeón de la Liga Italiana en 5 ediciones consecutivas, el Toro, el equipo de Torino, pues vio como un viaje de regreso de un partido amistoso que habían disputado en Lisboa, chocaba el avión contra la montaña de Superga y ahí fallecían todos los jugadores del equipo del Torino, directivos, auxiliares, incluso algunos periodistas y también, por supuesto, la tripulación, porque no quedó nadie vivo de aquel fatal desenlace. Se cobró más de una treintena de muertos. Era un equipo grande, el Toro de aquella época. Han pasado 75 años y continúa perteneciendo a la historia de la mágica Torino y de la mágica Italia y del fútbol italiano, del calcio, como recuerdo imborrable que quiere recuperar, aprovechando la efeméride, decíamos, el Giro de Italia. Sale, por lo tanto, de Torino y ya es una seña de identidad de esta carrera, independientemente de lo que pase luego, porque eso sí, es una etapa, y ahora vamos a repasar rápidamente el recorrido, es una etapa que ya se las tiene, porque empieza con ese recorrido por tierras del Piamonte muy exigente y con esa primera etapa en una edición que cumplirá la cuarta vez, ¿no?, que la carrera sale de Torino, y la última, hay que recordarlo, con victoria de Pippo Ganna en la crono y con la victoria final de Egan Bernal en el año 2021. Así que vamos a ver si cuando concluya la carrera en Roma, entonces lo hará por sexta vez también, lo normal y más habitual es en Milán, vemos algo que de alguna manera nos pueda emocionar también, ¿no? Pero, repito, independientemente de los nombres, esa historia italiana que comienza con Girardengo, que continúa con Binda, con Coppi, con Bartali, con Baldini, con Magni, con tantísimas estrellas como tuvo el ciclismo italiano de antiguo, ¿no? Del ciclismo heroico, encuentra luego, digamos, el epígono, ¿no? Que no va a ser fácil, porque evidentemente son muy pocos los corredores italianos con nivel, y por si fuera poco, alguno de ellos, como Ciccone, desgraciadamente no puede tomar la salida después de la intervención quirúrgica que sufrió meses atrás. Ha vuelto, pero no está en plenitud. Bueno, decía, lo prometido es deuda. Vamos a repasar ese recorrido con la primera etapa, que nos lleva desde Venaria Reali hasta Torino. Un recorrido que ya presenta las primeras dificultades, porque estamos hablando de un puerto, La Maddalena, 25 kilómetros de meta, un puerto de segunda categoría, y estamos hablando de la doble subida a San Vito en el circuito final, que hay que hacer en 2 oportunidades a tan solo 3 kilómetros de meta. Bueno, es muy probable que la etapa no nos vaya a deparar grandes cosas, pero sí que no dé tanta opción, ni mucho menos a los velocistas, con lo cual ya se separará el trigo de la paja a las primeras de cambio. Y todo ello ante la segunda gran jornada que nos espera, con la ascensión al monasterio del Santuario de Europa, lugar emblemático allá por los 90, cuando Marco Pantani escribió una de las páginas más imborrables de la historia del Giro. Pantani era maglia rosa, Pantani sufrió en pleno ascenso, en las primeras rampas de ascenso, como si lo estuviéramos viendo otra vez, una avería mecánica, perdió contacto, perdió un montón de segundos
y a partir de ahí empezó una recuperación prodigiosa que le fue permitiendo ir superando a todos los que eran sus rivales de la época, ¿no? De Gotti a Saboldelli, a Simoni. El último fue Laurent Jalabert, el último hombre en ser superado, y Pantani conseguía ganar la etapa y llegar a la meta sin el convencimiento de que hubiera conseguido el triunfo, porque había pasado a más de 40 corredores de uno en uno desde atrás y no sabía ciertamente si le quedaba todavía algún corredor por delante. Eso declaró el pirata, que marcó esa llegada al Santuario de Europa como una de las etapas referenciales de toda la historia, sí, digo bien, del Giro de Italia. También en nuestra memoria está naturalmente el recuerdo de Miguel Indurain sufriendo en el segundo Giro consecutivo que ganó en el año 93 ante el ataque del letón Piotr Grumov. Le hizo sufrir más de lo esperado. El Santuario de Europa será, por lo tanto, el final de esa segunda etapa y ahí ya solo, ahí van a aparecer los buenos, ¿no? Hablamos de una ascensión desde Viella de 12 kilómetros con el 6% de desnivel que a buen seguro va a marcar las primeras diferencias y que vamos a ver si no inviste ya a Tadej Pogačar como líder de la carrera, que estaríamos ya defendiendo el liderato desde el segundo día. Bueno, luego la primera semana la carrera tiene la etapa del Sterrato, que es la sexta, con 11 kilómetros y colinas al final del recorrido. La séptima etapa, que termina en Perugia, que se disputa en Perugia, es una crono de 40 kilómetros, ojito al dato, con Pippo Ganna ahí entre los favoritos, pero sobre todo con el pulso tomado en ver las diferencias que pueda cobrar con sus rivales Tadej Pogačar, o si alguno de ellos, tipo Geraint Thomas o compañía, es capaz de mejorar el tiempo. Octava etapa, que será el domingo, Prati di Tivo, primera o segunda después de Europa, gran llegada de la carrera con 14 kilómetros de ascensión. Aquí en Prati di Tivo, que tiene un 7% de desnivel medio, ganó Tadej Pogačar una etapa de la Tirreno Adriático de hace 3 años exactamente. Así que, por lo tanto, la primera semana de carrera ya nos presenta Europa, nos presenta Prati di Tivo, 2 llegadas muy exigentes, nos presenta la primera etapa con dificultades para eliminar a muchos velocistas o a casi todos, y nos presenta ya un test cronometrado muy exigente de 40 kilómetros. Dará paso a la jornada de descanso del lunes a la 10ª etapa, que es con final en Boca de la Selva, también una ascensión tremenda. Es un puerto de segunda categoría, pero son 21 kilómetros de interminable ascensión, bien es verdad que con pendientes que no superan de media el 4,5%. Será la segunda semana más de transición porque luego tenemos que buscar en Lombardía la crono de 31 kilómetros, que será el sábado, 14ª etapa. Y eso sí, otra de las grandes etapas estelares, el domingo, la 15ª, con final en Livigno, siempre en territorio de Lombardía, etapa larguísima de 222 kilómetros, siempre por encima de los 2.000 metros, con el Mortirolo de salida, el martirologio, que decía un amigo mío, y con la doble subida final, que a buen seguro va a dejar las cosas bastante aclaradas antes de la entrada de la tercera semana, que presenta también un raid montañoso con los Dolomitas como escenario verdaderamente terrible, ¿no? Tomemos nota, por ejemplo, de esa etapa del martes en Santa Cristina di Val Gardena, en el Monte Pana, con el Stelvio, el paso Stelvio, casi nada el aparato de salida, y 40 kilómetros finales desde Bolzano, empieza la carrera a subir, 40 kilómetros hasta llegar a ese Monte Pana en Santa Cristina di Val Gardena. Y al día siguiente, por si tenemos poco fuelle y poco tute, el paso Brocon. 15 kilómetros de ascensión como colofón final de una jornada que incluye 5 puertos, muy exigente, entre ellos el paso Sella, el paso Rolle, en fin, jornada dolomítica de gran altura, insisto, con esos 15 kilómetros finales de ascenso al Brocón. Etapas de transición jueves y viernes, y el sábado, tercera gran etapa de montaña en la tercera semana, posiblemente por la trascendencia ya etapa definitiva. Bassano del Grappa es el escenario, con la doble subida de 18 kilómetros al 8% de desnivel y con 30 kilómetros prácticamente de descenso continuado. Se sube 2 veces Bassano del Grappa y los 30 kilómetros llevan a meta, eso sí, con un repechón ahí tremendo de 1 kilómetro también, que tienen que doler las piernas, una barbaridad encontrarse un repecho ahí en pleno descenso. Bueno, como decimos, un recorrido completo, un recorrido interesante. No descubrimos nada, siempre me lo oiréis decir. Es verdad que muchas veces los escenarios de las grandes batallas son los que le prestan la mística y la leyenda a la carrera, ¿no? Es evidente, ¿no? Y que los pasos como el Mortirolo, el paso de Stelvio, etcétera,
el Santuario de Europa son escenarios ya icónicos dentro del recorrido del Giro. Pero a la hora de la verdad, aunque nos gusta mucho jugar, lógicamente, con desniveles, con pendientes, con exigencias, con portacos de primera categoría, con grandes muros, hay una serie de factores que influyen una barbaridad y lo hemos dicho y repetido hasta la saciedad. Es la carretera la que de verdad pone el escenario, pero son los ciclistas los que le van a poner la velocidad. Y el control de carrera o la ofensiva que puedan llevar a cabo unos y otros, la falta de conformismo, la pelea tal vez por buscar victorias parciales, son las que tienen que hacer todavía más exigentes los recorridos que per se, en el libro de ruta, en el Garibaldi famoso italiano, ya presentan desniveles verdaderamente impactantes, ¿no? Así que del comportamiento de Tadej Pogačar, del dominio que pueda tener en la carrera, de que no achante excesivamente pronto a sus rivales, de que le respete la naturaleza, de que no influya en condiciones atmosféricas, meteorológicas que pueden tener y jugar también un papel determinante, de que los hados estén de su parte, todas esas cosas, toda esa conjunción de detalles que confirman 3 semanas de carrera, se alían a favor del esloveno o en su contra. Y de ahí, creo yo, va a depender en buena parte el rendimiento que la carrera nos pueda ofrecer, porque, insisto, lo que decíamos en la entrega de los rivales, ¿no? No parece así a priori ningún rival per se, individualmente considerado, de entidad suficiente como para plantarle cara al fenómeno esloveno, pero la carrera, las situaciones que puedan darse, las alternativas, la pelea por otras opciones de algunos de sus rivales pudiera hacer más bonita, más atractiva y más interesante la carrera. Y sobre todo un detalle que casi nunca se tiene en cuenta a la hora de hacer los balances o a la hora de hacer las previsiones de lo que puede ocurrir en una carrera. Ese detalle es saber que hasta que no se cruza la línea meta en Roma, como hizo el italiano, la capital italiana espera ahí por 6ª edición consecutiva la llegada a la carrera, no se va a saber. Es decir, se puede correr con cierta precaución sin hacerle frente a Pogačar, aunque yo espero que se lo hagan, bueno, pues con la sensación de que en un momento determinado pueda ocurrir algo que impida la victoria del esloveno. Y entonces también estar emplazado convenientemente da un plus de posibilidades. Pero en fin, como digo, el recorrido son 6 bonitas etapas de alta montaña, son 2 contrarreloj muy exigentes, 70 kilómetros largos contra el crono. Y hay otro detalle también importante con el que yo creo que las carreras han ganado bastante, bueno, siempre según el punto de vista de cada cual. Yo doy la mía y doy mi opinión y mi versión. Y es que se separe pronto el trigo de la paja, ¿no? Que no estemos un montón de etapas en las que hay un montón de corredores no solo peleando por la victoria parcial, sino por no ceder tiempo en la clasificación o incluso por emplazarse en las primeras posiciones, ¿no? Yo creo que las 2 primeras etapas en el Piamonte van a seleccionar mucho la carrera, que eso tiene en teoría que evitar o que disminuir el gran problema del ciclismo actual, que son las caídas, y que en el fondo van a contribuir a que el espectáculo sea mayor y mejor, porque yo siempre digo lo mismo, el espectáculo parte de las figuras y donde no hay estrellas hay menos espectáculo o menos trascendencia del espectáculo y por lo tanto preservarlas y que corran en las mejores condiciones será una garantía importante para que la carrera cuando llegue a Roma el día 4, 5, 12, 26, ¿no? 3 semanas y un día de propina, más las 2 jornadas de descanso, pues llegue con todos los grandes actores principales alcanzando los objetivos que hayan podido lograr después de esas 21 etapas. Gracias amigos, no os perdáis detalle que estaremos aquí cada día, ¿no? Pendientes de llevaros la reflexión cotidiana de lo que vaya ocurriendo en la gran carrera del ciclismo, en el Giro de Italia.